Síndrome anémico. Por definición, el síndrome anémico es una concentración baja de hemoglobina en sangre. Los valores de hemoglobina que tenemos estandarizados pues, para reconocer este síndrome es en hombres menores de 13, en mujeres menores de 12. Aunque este valor indica anemia, no toda anemia se debe transfundir. Entonces, para que lo tenga presente, ahorita hablaremos más adelante sobre ese punto. Esquematizado, entonces tenemos por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Nutricional de Anemias, como tal, para hombres menor de 13, para mujeres menor de 12, esa definición se comenzó a nivel de un estudio que se hizo por la OMS en 1964, que fue un estudio multicéntrico, en el cual se intervino países como Estados Unidos, India, Israel, México, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica y Venezuela, o sea, más o menos una variedad sociodemográfica importante en el cual se estableció anemia, esos valores en jóvenes y en mujeres embarazadas. Por eso en la parte de abajo, ustedes se dan cuenta que la hemoglobina en la mujer embarazada es debajo de 11. Eso en los 3 trimestres, pues para no entrar en detalles, pero el Colegio Americano de Ginecología establece que en el segundo trimestre el valor como tal es de 10.5. Entonces, para establecer anemia en la mujer embarazada. Después de esto, en la OMS se publicó este estudio en 1967, donde establecen que las causas primordiales de anemia como tal es la deficiencia de hierro y la deficiencia de carenciales como ácido fólico y vitamina B12. En 1993 hay una nueva actualización de esta definición en el cual establecen como la primera causa de anemia en el mundo el déficit de hierro. Posterior a eso, en 2001 y 2004, la CDC también se adhiere a esta definición y a los conceptos de déficit de hierro. Y el último consenso en el cual la OMS sacó una definición fue en el 2007 sin variación en los valores, pero con una salvedad que toca pedir el perfil ferrocinético, dado que sigue siendo la primera causa de anemia en el mundo. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que tienen que correlacionar la hemoglobina del paciente con la altitud donde esté el paciente, porque pues por cada 1000 metros la hemoglobina se tiene que corregir 1 grado. Entonces, para más o menos a nivel Bogotá, que estamos a 2.600 metros, este valor sería 15.6 y este valor 14.6 para que lo tengan presente. Entonces, esta es una correlación entre la masa eritrocitaria, que este es el hematocrito, que es por porcentaje, y la hemoglobina, que es por gramo sobre decilitro. Epidemiológicamente, la anemia afecta más o menos el 24.8% de la población, la cual afecta más a los preescolares, embarazadas y adultos mayores. La prevalencia de la anemia, ya por solo grupo de edad, es del 11% en los pacientes de 65 años, del 30% en los pacientes mayores de 85 años. En las embarazadas, en países desarrollados, aparece en un 20%. En nuestro contexto, que no son países, que vamos en países en desarrollo, el 50% de las embarazadas tienen anemia. La anemia ferropénica es del 1 a 2% presente en todas las anemias a nivel global. La deficiencia de hierro sin anemia está presente de hasta un 11% en la población que no tiene anemia. Entonces, como tal, es una anemia, es una deficiencia de hierro, lo que primero aparece antes de una anemia ferropénica. Y en los adultos mayores, lo que consideramos después de los 60 años, la anemia ferropénica es hasta un 17, hablan hasta en ciertas series de casos hasta un 20%. Entonces, para hablar de anemia tenemos que tener la parte fisiopatológica de la eritropoyesis, la conformación del eritrocito, de la hemoglobina, la conformación estructural del eritrocito y el metabolismo del eritrocito, porque ahí van a salir las diferentes causas de anemia. O sea, el órgano hematopoyético es un órgano muy grande en el cual cada alteración que ustedes ven acá va a generar una alteración en el glóbulo rojo y así
va a ser su destrucción o su mal funcionamiento para que pueda desarrollar la anemia. Entonces el eritrocito. Entonces el eritrocito son células maduras rojas, duran más o menos 120 días, su concentración normal en sangre es de 3.9 a 6.5 logaritmos sobre litro, son anucleados, o sea, no tienen organelos, tienen millones de moléculas de hemoglobina, lo cual da su color rojo, es un disco bicóncavo de un diámetro de más o menos 7.2 picómetros, y son flexibles y deformables por la estructura. La función del eritrocito. Entonces, el eritrocito, aparte de transportar solo la hemoglobina que va ligada al oxígeno, como vemos acá, por cada mililitro de oxígeno se eyecta por el gasto cardíaco, cada molécula de oxígeno se depende más o menos de 3 factores, que es por la concentración de la hemoglobina, o sea, la afinidad del oxígeno para que se transporte es por la concentración de la hemoglobina, o sea, que tenga una hemoglobina adecuada. Si está baja, pues no se va a difundir el oxígeno. La afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, o sea, la unión, la solubilidad del oxígeno en la sangre. Pero también transporta el CO2, lo transporta de 3 formas. Entonces, acá en el esquema se transporta por gradiente de concentración de los tejidos, por eso las intoxicaciones por monóxido de carbono, cuando están en la muerte dulce que se conoce, que es porque el dióxido de carbono es más afín a pasar e intercambiarse al interior del eritrocito. ¿Por qué? Porque como tal, por medio de la anhidrasa carbónica, que la tenemos acá, del agua, pues se va a necesitar para hacer catalización y convertir el ácido carbónico, ¿sí? Y como tal, esto va a dar su producto final, que va a ser el bicarbonato. Por eso, como tal, el bicarbonato es un buffer para, para contrarrestar las alteraciones ácido-base en nuestro medio. Entonces, ¿qué más también tiene el eritrocito? Transporta iones, potasio, cloro y los hidrogeniones, que se transportan a través de las membranas con facilidad por medio de difusión, y cuando tenemos una transfusión masiva de estos hemocomponentes, podemos generar que estos electrolitos también suban y podemos tener las hipercalemias secundarias a las transfusiones. Entonces, para la eritropoyesis, entonces ya estamos hablando ya cómo está construido, cómo es la forma del eritrocito, cómo vamos en la parte del aparato de difusión y de transporte. Ahora vamos en cómo se produce los eritrocitos. Todo es mediado por la estimulación de la hipoxia, ¿sí? Entonces hay una célula pluripotencial que ayuda a los granulocitos, a los eritrocitos, monocitos, megacariocitos, que se especializa en los islotes eritroblásticos de la médula ósea. En la médula ósea hay macrófagos que van a aportar por fagocitosis el hierro de las otras células para que las células progenitoras ayuden a generar la eritropoyesis. O sea, hay fagocitosis, ese es uno de los medios para que ustedes sepan. Por eso es que en las infecciones se producen anemias, porque los macrófagos están ocupados en el proceso de defender al cuerpo. Todo este proceso de eritropoyesis tarda más o menos una semana, entonces los pasos son el promormoblasto, normoblasto, los reticulocitos y termina en eritrocito. Se produce y se eliminan a la par, o sea, como tal, van produciendo y se van eliminando, ayudados a la eliminación por el medio del vaso. Durante este paso reticulocito-eritrocito se pierden 280 millones de organelas para que después sean sustituidas esas organelas para el transporte de la hemoglobina. Entonces, como ya les había diciendo, la estimulación de la eritropoyesis se da por la hipoxia, que es diferente a la hipoxemia, ¿sí? La hipoxia como tal se altera por la alteración de la cardiopulmonar, bajas concentraciones de oxígeno a nivel de la altitud, por eso toca corregirla, por presencia de la pérdida de la hemoglobina o la masa eritrocitaria, por alteraciones en el efecto de la afinidad y la reducción del flujo renal, porque pues ahí es donde se va a producir la eritropoyetina.
Entonces, en la enfermedad renal crónica es muy frecuente que se presente anemia. Posterior a esto, el riñón, que es donde se produce la eritropoyetina, en su mayor parte, censa la cantidad de oxígeno, dice, se baja la cantidad de oxígeno y se produce la estimulación de la eritropoyetina. Esto produce que las células T, productoras de eritrocitos, ¿sí?, genericen la eritropoyesis, proliferación y diferenciación de estas células pluripotenciales, comienza el ciclo más corto. Y esto es una retroalimentación negativa en el cual, dependiendo de estos factores que persisten, se va a generar la estimulación de la eritropoyesis. Entonces, como ya les venía diciendo, el 90% de la eritropoyetina se produce en los riñones, en la corteza renal, en la parte peritubular. Esto más o menos es en el mesangio específicamente, que son los macrófagos directamente del riñón. Y las células de Kupffer, que están en el hígado, que son otros macrófagos especializados a nivel del hígado, también producen un solo 10% de la eritropoyesis. Entonces, por eso es muy importante, órganos eritropoyéticos son hígado y riñón. Entonces ahora el metabolismo del hierro, como ya habíamos visto, desde la definición ya se sabe que el hierro es una parte importante de la eritropoyesis. Sin hierro no hay como tal la presencia de eritropoyesis. Se dice que más o menos hay de 3 a 4 gramos de hierro total corporal. Esos están divididos en diferentes compartimientos que los vamos a ver más adelante. ¿Cómo adquirimos el hierro? Por medio de carnes y verduras, más o menos de un 10 a 20 miligramos diarios. Esto pasa al estómago, el estómago por partes de secreciones gástricas pasamos de sulfato ferroso a férrico, pasa al intestino por medio de la absorción, después pasa esto por medio de la absorción se da a nivel intraluminal por medio de los enterocitos. En borde de cepillo hay unos cotransportadores, que es el cotransportador directo del hierro, y también por el transportador de divalente de metales pesados. Ahí ingresa al enterocito, la parte activa que se vuelve en ferritina, y como tal pasa por medio de otro transportador que es la ferroportina al torrente sanguíneo. Más o menos pasan, dependiendo de la característica, si es hombre o mujer, puede pasar de 1 hasta 5 miligramos, en los cuales van a ir a formar la parte de la eritropoyesis. ¿Listo? Entonces, como se dieron cuenta, todo ingresa, nada se elimina. Se va perdiendo hierro por medio de escamación de las células, pero es mínimo, es más o menos solo 1 miligramo de hierro. Entonces, sobrecargas de hierro favorecen, que se pueden dar por transfusiones, por hierro endovenoso, favorecen a enfermedades de depósito. Entonces, esos depósitos del hierro tienen mayor afinidad por el corazón, el hígado y el sistema endocrino. El corazón, esa enfermedad la conocemos como la hemocromatosis y puede producir falla cardíaca o hasta cirrosis. Puede producir hemocromatosis primaria, la eritropoyesis ineficaz por ruptura, alteraciones iatrogénicas por exceso de administración o exceso de hierro en la dieta, y todo esto, como se dieron cuenta, va a estar regulado por un actor importante que viene del hígado, que es la hepcidina, que es una proteína que va a regular y va a bloquear esos receptores tanto de absorción de la luz intestinal como del que traslada del enterocito al torrente sanguíneo. Estos receptores también están en otras células, tales como los macrófagos y los hepatocitos. Entonces, donde hay reserva y donde va a actuar la fagocitosis para la eritropoyesis a nivel medular. Entonces, como se darán cuenta acá, los compartimientos, entonces se absorbe 1 o 2 miligramos por día en el duodeno. La utilización en la eritropoyesis es más o menos 300 miligramos. La transferrina, que es la proteína que transporta la ferritina, 3 miligramos. El músculo como tal, la mioglobina tiene 300 miligramos. El mayor compartimiento que tiene hierro es la masa eritrocitaria, entre 1.8 a 2 gramos de hierro. Los macrófagos tienen 600, el hígado tiene 1000. Hay otros órganos que no hacen parte de la eritropoyesis, pero también tienen hierro, como los pulmones, que puede llegar a tener casi la misma cantidad de hierro
entre 500 y 1000, dado que en la atmósfera el metal más común y más que se puede adquirir es el hierro. Entonces, se han comenzado investigaciones como tal que el hierro también tiene que ver y es predictor en los pacientes para el EPOC y para la hipertensión pulmonar en su manejo. Eso pues no es tema ahorita como tal, pero para que lo vayan conociendo. Entonces, el componente M hace parte de las porfirias, que es derivado del hierro como tal, que es un ion que está con un centro con anillo tetrapirroico. Esta biosíntesis hace parte de la mitocondria y su degradación se da por la parte de los macrófagos a nivel del vaso. ¿Listo? La biosíntesis del EM se da por dentro del eritrocito inmaduro, por medio mitocondrial, hace que la glicina más la succinilcolina formen el ácido octoaminolevolínico, o 8-ALA, que se produce por mediación también de la vitamina B6, que es la piridoxina, y convierte ese ácido octoaminobulínico en protoporfiria, y por medio del hierro se va a dar el grupo M. Este grupo M, asociado a la otra proteína que es la globina, da en la formación de la hemoglobina. Entonces, para la hemoglobina, entonces la hemoglobina es una proteína formada por 4 cadenas de hemoglobina unidas por enlaces covalentes. Cada proteína de hemoglobina puede fijar 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Esta proteína también del EM también está en la mioglobina. Esta hemoglobina en el adulto tiene 2 cadenas alfas y 2 betas. Entonces, como tal, es un aparato bastante robusto. La degradación sea por medio de aminoácidos, y como tal transportan el hierro que sobra de esa hemoglobina, se va para su médula por medio de los macrófagos, degradan y se utiliza la protoporfiria, va degradada por la bilirrubina, y se convierte en bilirrubina indirecta, y por medio de la bilirrubina directa se va o para la bilis o se convierte en urobilinógeno para ser excretada. Entonces estamos hablando ahora del citoesqueleto. El citoesqueleto, pues se dan cuenta que tenemos proteínas de superficie, proteínas integrales y proteínas periféricas. Este enrejado que ustedes ven acá es un enrejado hexagonal, que uno de los actuantes más importantes es la espectrina. Como tal, la espectrina es una proteína filamentosa que da la estructura al citoesqueleto de la parte interna, ¿no? Esta función da la fuerza, la flexibilidad y la forma del eritrocito. Las proteínas integrales son la banda 3 y las glicoforinas, las que están acá, son más externas, ¿sí? Y las periféricas son anquinina, la banda 4, y esto dan las anemias congénitas. Las alteraciones, como tal, las anemias congénitas, su mayor actuante es la hemoglobina paroxística nocturna, que es por una mutación a nivel del PIK-A. ¿Listo? Entonces, las proteínas periféricas dan las anemias hereditarias, ¿sí? Entonces, las anemias porque dan la alteración de la forma, por eso como tal entonces ahí está la forma de esferocito, de liptocito, que por no tener esa fuerza y esa flexibilidad se fracturan y se rompen y se pierde como tal el eritrocito, y pues por eso cae la masa eritrocitaria. Entonces el metabolismo de los eritrocitos como tal se da por la glucosa, que es la principal fuente de energía de los eritrocitos, captada y se difunde esta glucosa facilitada por medio de la insulina. Como ya conocemos, la insulina es una llave que sirve para la entrada y salida, pues más que todo para la entrada de la glucosa a las células. Estas hematíes no contienen mitocondrias, entonces la forma es anaeróbica, su parte de metabolismo, entonces tienen unas vías que la glucolítica, que es medida por Ender-Meyer-Hof, y la vía de las hexosas monofosfato. También hay otra vía, que es la de Lubin-Roport, que más o menos es un 15 a 25% de esta glucosa, pero esta no va a dar ADP. Entonces, es una segunda vía glucolítica, da la difosfato-glicerol, alteraciones metabólicas de los carbohidratos, ¿sí? No produce ADP, y esto lo que va a hacer es que el déficit de esta vía glucolítica
va a alterar la integralidad de la hemoglobina, que es algo importante para la afinidad, y la integridad del citoesqueleto. Entonces puede favorecer a las anemias también hemolíticas congénitas. Entonces, como tal, acá están en el esquema las vías de las hexosas monofosfato, las fosfatodioxacetona y toda la vía glucolítica hasta que esté el déficit de la piruvato, que veremos más adelante, y de la glucosa 6-fosfato.